Se llamaba Marcos y nunca había imaginado que una simple visita cambiaría todo lo que creía saber sobre el deseo. Aquella tarde, mientras se quitaba la chaqueta en el pequeño salón del piso que compartía con Javier, escuchó el sonido inconfundible de unos tacones subiendo las escaleras. No esperaba a nadie, pero el golpeteo se detuvo justo frente a la puerta. Cuando abrió, la vio. Lucía, la hermana de Javier, estaba allí. No la había visto en años, y sin embargo, su mirada tenía algo que lo desarmó al instante. Su cabello oscuro caía sobre los hombros con una elegancia que solo da el tiempo, y su sonrisa era la de una mujer que sabe exactamente el efecto que provoca. «No finjas que no me has visto», le susurró con una media sonrisa, sin apartar la vista de sus ojos. Marcos se quedó inmóvil, intentando recordar las palabras adecuadas, pero el silencio entre ellos tenía un peso casi físico. El perfume de ella, una mezcla de vainilla y vino tinto, se coló en su respiración y lo desarmó por completo. «Pensé que estabas en Valencia», dijo él finalmente, intentando sonar tranquilo. «He vuelto por unos días», respondió ella, dando un paso hacia adentro, tan cerca que pudo sentir el calor de su piel. «Y tenía curiosidad por saber si aún me recordarías». Él tragó saliva. La última vez que la vio, ella era una joven llena de vida, pero ahora había algo diferente, una seguridad, una madurez, una calma que lo atraía más que cualquier juventud. Ella dejó el bolso sobre la mesa, miró alrededor y sonrió con una ternura traviesa. «Veo que no has cambiado mucho, salvo que ahora pareces más hombre». Marcos sintió cómo algo dentro de él despertaba. Aquella frase, tan sencilla y tan directa, tenía la fuerza de una caricia prohibida. No sabía si debía alejarse o dejarse llevar, pero cuando ella se acercó un poco más, comprendió que su destino acababa de cambiar. Marcos pasó el resto de la tarde con una inquietud que parecía latirle en la garganta, y cuando cayó la noche el piso quedó envuelto en ese silencio elástico que magnifica cada gesto. Javier no volvería hasta tarde por una reunión interminable, y Lucía, dueña de un aplomo que a él lo desarmaba, se movía por la cocina como si siempre hubiera vivido allí. Descorchó una botella de tinto de La Rioja, dejó que el vino respirara unos minutos y lo sirvió con el cuidado de quien ofrece un secreto. Hablaron de banalidades con voces bajas, la luz cálida sobre el mantel, el rumor lejano de scooters en la calle, y de pronto la conversación viró, sin brusquedades, hacia aquel verano de juventud en la costa, cuando una broma inocente entre ellos estuvo a punto de cruzar una línea que ninguno se atrevió a confesar. Lucía lo recordó con una sonrisa que decía más que sus palabras, y Marcos sintió que el tiempo no había borrado nada, solo había pulido los bordes del deseo hasta volverlo más peligroso. Ella apoyó la copa, se acercó a la ventana y abrió un poco, dejando entrar el aire templado con olor a pan recién hecho de la tahona de la esquina. La brisa hizo danzar una hebra de su cabello, y Marcos, sin pensar, alargó la mano para apartarla de su mejilla, un gesto pequeño, casi torpe, que sin embargo los dejó suspendidos en una proximidad que exigía una decisión. Lucía no retrocedió, clavó los ojos en los suyos, y con esa calma de mujer que conoce su dominio, le dijo que los años enseñan a valorar lo que de verdad enciende el alma, y que a veces la prudencia no es virtud, sino excusa. Él notó cómo la piel se le erizaba bajo la camisa, y también notó la sombra de Javier asomando en su conciencia como un faro que advierte del arrecife. Se apartó 1 centímetro, lo justo para recuperar el pulso, pero ella siguió allí, tan cerca que el perfume de vainilla se mezcló con el vino y con algo suyo, más íntimo, y le preguntó si temía al deseo o a las consecuencias. La lámpara parpadeó por un instante, como si la casa misma respirara, y ese parpadeo fue el disparo de salida. Marcos se atrevió a rozar con los nudillos el borde de su clavícula, un roce mínimo que incendió el aire, y Lucía, con una risa breve, tomó la mano de él
y la sostuvo contra su piel, ni fuerte ni suave, con la medida exacta de quien pone las reglas sin decirlas. Entonces se oyó la llave de un vecino en el rellano. Los pasos se alejaron, la tensión volvió a quedarse a solas con ellos, y ambos comprendieron que habían cruzado una frontera invisible de la que ya no se regresa sin dejar algo detrás. Ella retiró su mano, recogió el pelo en un gesto lento, y antes de apartarse le prometió, en voz muy baja, que no había viajado para mirar por la ventana, que había regresado para terminar lo que años atrás se quedaron debiendo. Esa noche, cuando el reloj marcaba poco después de la medianoche, el timbre del teléfono rompió el silencio del piso. Marcos, que aún no conseguía dormir, lo tomó al primer sonido. Era Javier. Su voz sonaba distorsionada por la línea y el cansancio. Le dijo que se quedaría en un hotel, que la reunión se había alargado y que prefería no conducir de madrugada. Marcos respondió con un «Tranquilo, descansa», que intentaba sonar natural, pero mientras hablaba, la puerta del dormitorio de Lucía se entreabrió. Ella asomó la cabeza, el cabello suelto, los hombros desnudos cubiertos apenas por una bata de seda color vino, y le sonrió con esa calma que ya había empezado a envenenarle el alma. Cuando colgó, ella le preguntó si su hermano volvería, y al escuchar la respuesta, avanzó unos pasos descalza sobre el suelo de madera. Marcos sintió cómo la tensión se estiraba entre ambos, como una cuerda invisible. Ella se sentó en el brazo del sillón, muy cerca, tan cerca, que el roce de su pierna contra la suya encendió un fuego que llevaba años esperando una chispa. Le dijo que había pasado demasiado tiempo huyendo de lo que realmente deseaba, que siempre había sido prudente, correcto, responsable, pero que esa noche quería ver si aún recordaba lo que era rendirse. Marcos intentó mantener la calma, pero el olor a vino y a piel cálida lo desarmaba. Le preguntó, casi en un susurro, qué era exactamente lo que quería de él. Lucía se inclinó, apoyó la mano sobre su pecho y dijo que no buscaba promesas, sino una verdad, que los cuerpos no mienten y que a veces basta una mirada sincera para entenderlo todo. Él la miró, intentando resistirse, pero en el fondo ya sabía que era tarde. Entonces ella se incorporó lentamente, fue hasta la cocina y volvió con una copa de vino, que colocó frente a él. «Si tienes miedo, bébela tú», dijo con voz serena. «Si no lo tienes, bébela conmigo». El gesto era tan simple como provocador. Marcos tomó la copa, la giró entre sus dedos y bebió. Ella lo imitó, sin apartar la vista, y en ese instante quedó sellado algo que ambos comprendieron sin palabras. Esa noche no cruzarían la línea, pero ya no existía vuelta atrás. Lucía se acercó al balcón, dejó que la luna la envolviera en su luz plateada, y sin mirarlo dijo: «Mañana, al amanecer, te mostraré a qué sabe un deseo que se ha esperado demasiados años». Marcos no respondió. Solo la observó mientras el aire frío entraba por la ventana y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el temblor que sentía por dentro. Supo entonces que el día siguiente sería el comienzo de algo que podría destruirlo o salvarlo. El amanecer llegó con un silencio espeso y tibio. Marcos se levantó antes que el sol, con la cabeza llena de imágenes confusas de la noche anterior. En la cocina, el olor a café recién hecho lo guió como un hilo invisible. Lucía ya estaba allí, descalza, vestida con una camisa blanca que no era suya y que caía sobre sus hombros con descuido calculado. El vapor del café ascendía entre ellos como un velo. Ella no dijo nada, solo le tendió una taza y esperó a que la tomara. Sus dedos se rozaron y fue suficiente para que el pulso de ambos se acelerara. «Dormiste poco», murmuró ella. «Tú también». Lucía sonrió, un gesto leve, pero cargado de algo antiguo y peligroso. «No suelo dormir bien cuando hay algo que deseo cerca», respondió mientras daba un sorbo lento. Marcos intentó sonreír,
pero las palabras lo desarmaron. Quiso cambiar de tema, hablar del día, del trabajo, del regreso de Javier, pero cada frase se le moría en los labios. Lucía apoyó la taza, se acercó hasta quedar frente a él y con voz baja le dijo que la vida es demasiado corta para fingir indiferencia, que había pasado años haciendo lo correcto, siguiendo las normas, reprimiendo instintos, y que ahora solo quería sentir, sin juicios ni miedos. Él la escuchaba sin moverse, consciente de que todo lo que ella decía se le grababa en la piel. Cuando Lucía levantó la mano y le acomodó el cuello de la camisa, sus dedos se detuvieron sobre su pecho, y el gesto inocente se convirtió en una caricia que lo atravesó por completo. «Aún late igual», susurró. Marcos le tomó la muñeca, no con fuerza, sino con necesidad. «No deberíamos», dijo. Lucía inclinó la cabeza, tan cerca que el aliento de ella rozó su mejilla. «No deberíamos», repitió, «pero lo haremos». El reloj marcó las 8. Afuera, la ciudad comenzaba su ruido habitual, pero en aquella cocina el tiempo parecía detenido. Ella se apartó, caminó hacia la puerta del dormitorio y antes de entrar se giró. «Esta noche, cuando tu compañero esté dormido, te diré lo que deseo de verdad», dijo con una serenidad que heló la sangre de Marcos. Cuando se quedó solo, él apoyó las manos sobre la mesa e intentó convencerse de que aún podía parar todo aquello. Pero el aroma de su perfume seguía flotando en el aire, y supo que la batalla ya estaba perdida mucho antes de empezar. La noche llegó envuelta en un aire húmedo de verano. Javier regresó más temprano de lo previsto, cargado de cansancio y con esa alegría distraída de quien no sospecha nada. Lucía salió a recibirlo con una sonrisa tranquila, lo abrazó y le preguntó por el viaje, por el negocio, por cosas pequeñas, tan normales que todo parecía inocente. Marcos observaba desde el sofá, intentando mantener la compostura, pero cada palabra de ella, cada movimiento de su cuerpo, era un recordatorio silencioso de lo que habían prometido aquella mañana. Cenaron los tres juntos. El vino llenaba las copas y la conversación fluía entre risas y recuerdos. Pero bajo la mesa, los pies de Lucía buscaron los de Marcos. El primer roce fue leve, casi un accidente. El segundo, deliberado. Él intentó apartarse, pero ella insistió, su piel tibia deslizándose sobre la suya con la paciencia de quien sabe que el deseo también se construye con la espera. Marcos levantó la mirada y la encontró observándolo, los labios entreabiertos, el brillo del vino en los ojos. Javier, ajeno a todo, hablaba de negocios, del calor, del tráfico en la autopista. Lucía respondió con frases amables, pero sus dedos, sobre la copa, jugaban con el cristal como si marcaran un ritmo secreto que solo Marcos podía oír. En un momento, se levantó para servir más vino, y al pasar detrás de él, apoyó suavemente la mano sobre su hombro, apenas un segundo, suficiente para que su cuerpo se tensara de pies a cabeza. Cuando terminaron de cenar, Javier se disculpó para llamar por teléfono. Lucía esperó a que la puerta se cerrara y se acercó a Marcos con una lentitud calculada. Se inclinó sobre él, fingiendo recoger un servilletero, y sus labios rozaron su oído. «¿Te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás?», susurró. Él no respondió. El corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza absurda. Ella se irguió, tomó su copa y volvió a sentarse, tan serena como si nada hubiera ocurrido. Cuando Javier regresó, Lucía levantó el vaso y dijo: «Por los reencuentros que cambian la vida». El brindis sonó inocente, pero Marcos sintió que esa frase le quemaba por dentro. A medianoche, cuando su compañero ya dormía, escuchó un leve golpe en la puerta del pasillo. Era ella. La promesa de la mañana lo llamaba, y el mundo parecía contener la respiración. El sonido fue apenas un roce, 3 toques suaves en la madera. Marcos se incorporó despacio, con el cuerpo en tensión, y cruzó el pasillo sin encender la luz. Abrió la puerta y allí estaba Lucía,
envuelta en la penumbra, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Llevaba una bata ligera, apenas sujeta, y bajo ella el destello de su piel era un desafío imposible de ignorar. Durante unos segundos no dijeron nada. El silencio, denso y eléctrico, los rodeaba como una red que los mantenía suspendidos en el borde de lo prohibido. «Dijiste que esta noche me lo dirías», susurró él. Lucía asintió, acercándose un paso. «No vine a hablar, Marcos». El aire cambió. Bastó ese tono bajo y firme para que el resto del mundo desapareciera. Ella lo miró sin pestañear, y él comprendió que la batalla interna había terminado mucho antes de comenzar. Lucía alzó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, despacio, como si quisiera memorizarlo. Luego, con un gesto apenas perceptible, dejó que su bata se abriera un poco, no como provocación, sino como una rendición silenciosa. Marcos la observó en la penumbra. Cada línea de su cuerpo era una promesa de calor y peligro, una verdad que le gritaba sin palabras. Dio un paso hacia ella y sintió el perfume de su cuello, esa mezcla de vino, jazmín y noche. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso impulsivo, sino la culminación de algo que llevaba años gestándose entre ellos, una explosión lenta, madura, consciente. Lucía lo tomó por la camisa, lo atrajo hacia sí y murmuró contra su boca: «No me pidas perdón, solo siente». El temblor que siguió fue casi físico, como si la casa entera contuviera el aliento. Afuera, el viento golpeaba las persianas, y dentro, todo se reducía al sonido entrecortado de dos respiraciones que por fin se reconocían. No había prisa, no había palabras, solo el roce de sus manos, el calor de la piel, el peso de los años convertidos en un único instante suspendido. Cuando por fin se separaron, Lucía lo miró con una serenidad extraña, casi triste. «No te confundas, Marcos», dijo. «No quiero tu culpa, quiero tu verdad». Él no respondió. La tomó de la mano y la llevó hacia la ventana. Afuera, las luces de la calle temblaban como faros distantes. Ella apoyó la cabeza en su hombro y durante un largo rato no se movieron. No hacía falta nada más. Pero dentro de él algo ardía, una mezcla de placer y miedo, porque sabía que esa noche era solo el comienzo y que lo que vendría después podría costarle mucho más que la calma. El amanecer llegó sin piedad. Marcos despertó con la sensación de haber cruzado un umbral invisible, de no pertenecer ya al mismo mundo que la noche anterior. En el pasillo flotaba el aroma de café y pan tostado, y el sonido de la vajilla lo devolvió a la realidad. Lucía estaba en la cocina, vestida con un vestido sencillo, el cabello recogido, la expresión tranquila. Solo sus ojos delataban la intensidad de lo vivido. Javier, recién levantado, hablaba sin parar de sus planes del día. Marcos lo observaba con una mezcla de culpa y miedo, intentando no mirar demasiado a Lucía. Pero ella, consciente del torbellino que había desatado, jugaba con la situación con la elegancia de una actriz que domina cada gesto. Le sonreía a su hermano, le servía el café, y cada vez que pasaba cerca de Marcos, su mano rozaba apenas su brazo o su espalda, un contacto fugaz que lo hacía arder por dentro. «Pareces cansado, amigo», dijo Javier, sin malicia. «No dormí bien», respondió Marcos, evitando su mirada. Lucía intervino con una voz tan suave que era imposible sospechar nada. «Yo tampoco dormí. Supongo que el calor no ayuda». El silencio que siguió fue casi imperceptible, pero Marcos lo sintió como un golpe. Aquel juego de medias verdades lo estaba consumiendo. Cuando Javier salió al trabajo, Lucía esperó a oír el ruido de la puerta y se volvió hacia él. «No lo mires así», le dijo. «No eres tú quien miente, soy yo. Tú solo estás siguiendo lo que ya estaba escrito». Marcos se pasó una mano por el rostro, frustrado. «No sé si puedo seguir fingiendo». Lucía se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y lo miró fijamente. «Claro que puedes.
Solo necesitas una razón. Él levantó la vista y la encontró tan cerca que el resto del mundo volvió a desaparecer. Ella sonrió, esa sonrisa lenta que parecía un secreto compartido. Esta noche iremos a la casa vieja, la de tus padres. Javier cree que allí no va nadie. Quiero verte donde nadie nos mire. Marcos quiso negarse, pero el tono de su voz no admitía réplica. Lucía se inclinó, le susurró al oído. Si tienes miedo, dime ahora que pare, pero si vienes, no habrá límites. Se alejó con calma, dejando tras de sí su perfume y la certeza de que el deseo ya no tenía freno. Marcos se quedó solo, mirando la taza vacía y el reloj de la pared. Cada segundo que pasaba lo acercaba a esa noche, y con ella, a la destrucción o a la salvación. La casa vieja de los padres de Marcos se alzaba al borde del pueblo, entre viñas dormidas y cipreses que murmuraban con el viento. Había pasado años cerrada, y cuando él abrió la puerta, el aire olía a polvo, madera húmeda y recuerdos. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de sus pasos sonaba como una confesión. Lucía llegó poco después, envuelta en un abrigo ligero, el rostro iluminado por la tenue luz del atardecer. No dijo nada, simplemente entró, se quitó el abrigo y recorrió con la mirada aquel lugar donde todo parecía suspendido en el tiempo. «Aquí creciste», murmuró. Marcos asintió. «Aquí aprendí a callar lo que siento». Lucía se acercó al piano cubierto de polvo, pasó los dedos por las teclas y una nota débil vibró en el aire. «Quizá por eso me atraes tanto», dijo. «Eres un hombre que ha guardado demasiadas cosas dentro». Marcos intentó sonreír, pero en el fondo presentía que algo en ella había cambiado. Su mirada, aunque cálida, tenía una sombra, un peso invisible. Cuando se acercó a besarla, Lucía lo detuvo con la mano sobre el pecho. «Antes de seguir», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber». Él la miró, desconcertado. «¿Qué cosa?» Lucía respiró hondo, buscando palabras. «No vine solo por ti. Vine porque Javier me pidió que lo cuidara. Dijo que estabas confundido, que necesitabas compañía, alguien que te hiciera volver a la vida. Pero cuando te vi...» Su voz se quebró. «Cuando te vi, todo se desmoronó». Marcos sintió un vacío en el pecho. «¿Él sabe que estás aquí?» «Claro que no», respondió ella. «Lo que empezó como un favor se volvió una locura. No planeé nada de esto». Él se apartó, caminó unos pasos sin saber a dónde mirar. La verdad lo golpeaba como una ola fría. «Entonces todo fue una mentira». Lucía negó con la cabeza. «No, fue verdad desde el momento en que te toqué, pero quiero que entiendas lo que arriesgo. Si Javier lo descubre, lo pierdo todo». El silencio volvió a llenarlo todo. Fuera, el viento golpeaba los postigos. Marcos se acercó lentamente, la tomó del rostro y susurró. «Entonces, que el mundo se caiga, pero no vuelvas a mentirme». Lucía lo besó con una urgencia nueva, como si ese beso fuera una despedida o un comienzo sin retorno. La casa entera pareció temblar con ellos, y durante unos minutos el tiempo dejó de existir. Cuando la noche cayó por completo, un coche se detuvo frente a la casa. Las luces atravesaron las rendijas del portón y la voz de Javier sonó a lo lejos, llamando su nombre. Lucía lo miró, pálida. «No debía venir», susurró. «Nos ha seguido». Marcos la tomó de la mano y por primera vez sintió miedo real, no por lo que hacían, sino por lo que estaba a punto de pasar. El ruido del motor se apagó y el silencio se volvió insoportable. Marcos sintió el latido de Lucía en su muñeca, rápido, asustado. Afuera, la puerta del coche se cerró y el eco de los pasos de Javier se acercó por el sendero de grava. Lucía buscó con la mirada una salida, pero la vieja casa no ofrecía escondites, solo sombras que parecían observarlos. «No digas nada», le pidió en un hilo de voz. «Déjame hablar». Marcos asintió,
aunque el instinto le gritaba que nada podía salvarlos. La puerta se abrió con un chirrido y Javier apareció en el umbral, sorprendido, con el rostro iluminado por la luz de su linterna. «¿Qué demonios hacen aquí?», preguntó, entre desconcierto y rabia. Lucía dio un paso al frente. «Yo lo traje», dijo con firmeza. «Quería enseñarle este lugar». Javier la observó en silencio unos segundos. Luego giró hacia su amigo. «¿De noche? ¿Los dos solos? ¿Y esperabas que me creyera eso?». Marcos quiso responder, pero las palabras se le atascaron. El brillo en los ojos de Javier era mezcla de dolor y traición. Lucía, sin apartar la vista, avanzó un poco más. «No vine a engañarte, Javier. Vine a entender qué sentía de verdad. Y ahora lo sé». El silencio que siguió fue brutal. Javier dio un paso atrás, como si esas palabras le hubieran golpeado físicamente. «Así que es cierto», murmuró. «Mi hermana y mi amigo». Lucía intentó acercarse, pero él la detuvo con un gesto duro. «No digas nada más», ordenó. Luego miró a Marcos, y su voz se quebró. «Nunca pensé que me hicieras esto». Marcos dio un paso hacia él. «No fue planeado. Ojalá pudiera explicártelo, pero no hay manera de que lo entiendas sin odiarme». Javier apretó los puños, respirando con dificultad. Luego, sin decir nada más, salió de la casa y la oscuridad volvió a tragarse su figura. El sonido del motor alejándose se mezcló con el temblor de la voz de Lucía, que apenas podía hablar. «Lo perdí», susurró. «Perdí a mi hermano». Marcos la abrazó, sintiendo en sus brazos no solo su cuerpo, sino el peso de todo lo que acababan de destruir. «No lo has perdido», dijo con voz baja. «Solo necesita tiempo». Ella negó, las lágrimas corriéndole por el rostro. «El tiempo no cura lo prohibido, solo lo esconde». Fuera, la luna iluminaba las viñas, y por primera vez, Marcos comprendió que lo que habían desatado no se detendría con una simple confesión. Lucía lo miró, temblando. «Si él me odia, que sea por haber amado de verdad. Pero prométeme algo, Marcos, no huyas mañana. Quédate, aunque duela». Marcos asintió. En sus ojos había algo nuevo, la certeza de que el amor, cuando llega tarde, siempre exige un precio demasiado alto. El amanecer volvió a encontrar la casa en silencio. Marcos había pasado la noche en vela, escuchando el crujido de las vigas y el murmullo del viento entre las viñas. Lucía dormía a su lado, el rostro tranquilo, como si en sueños buscara un refugio que la realidad no podía darle. Cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, ella despertó y lo miró sin decir palabra. Había en su mirada una serenidad nueva, la de quien ya ha tomado una decisión. «Él no volverá», dijo con voz baja. «Lo conozco. Cuando se siente traicionado, se aleja y no mira atrás». «Entonces iremos a buscarlo», respondió Marcos, intentando sonar firme. Lucía negó despacio. «No, amor. No podemos seguir destruyendo lo que queda. Esto fue fuego, y los incendios no se apagan corriendo tras las llamas». Se levantó, se envolvió en la sábana y se acercó a la ventana. La luz dorada acariciaba su piel, y por un instante, Marcos pensó que nunca había visto nada tan hermoso. Ella se volvió, sonriendo con una melancolía dulce. «Lo que vivimos fue real, no me arrepiento, pero a veces el amor no está hecho para durar, está hecho para despertarnos». Él se acercó, la abrazó desde atrás, apoyó el rostro en su cuello y cerró los ojos. Quiso decirle que la amaba, pero comprendió que las palabras serían inútiles. Todo lo que debían decirse ya estaba dicho en el silencio que los envolvía. Cuando el reloj marcó las 8, ella comenzó a vestirse sin prisa. Cada gesto era una despedida disfrazada de rutina. El botón que abrochaba, el cabello que recogía, el perfume que se aplicaba con suavidad. Antes de irse, se acercó a él, lo besó con ternura y murmuró: «Si alguna vez me recuerdas, hazlo sin culpa. Piensa que durante una noche
fuimos todo lo que la vida no nos permitió ser, y se fue. Marcos permaneció allí, escuchando cómo el eco de sus pasos se perdía entre los cipreses. Afuera, el sol ya estaba alto, y la brisa traía el olor del mar distante. Por primera vez en muchos años, comprendió que había amado sin medida, y que aunque el precio fuera la soledad, no lo cambiaría por nada. La puerta se cerró, y en ese instante supo que la historia no se olvidaría jamás, porque hay amores que no necesitan futuro para ser eternos. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, comenta qué parte te hizo sentir más y suscríbete para escuchar más relatos de pasión, amor y destino. Cada historia es una promesa, y la próxima podría ser la tuya.